Comenzamos el 2024, volviendo con esta sección, que ya tenía un poco olvidada, Autores Destacados, donde en cada ocasión os traeré tanto a los autores, como a las obras que merezcan un monográfico. En esta ocasión os traigo a Shinji Wada, a quien la mitad de vosotros conoceréis por su Keban Deka, manga de éxito, pues ha tenido 3 series live action, 3 películas del mismo género, un remake del manga original, de reciente aparición, una serie de 3 OVAs y hasta un videojuego basado en la película de 1987, y en este caso de NES, pero que yo conozco más por Pygmalion, o el Mini God of War, como lo llamo cariñosamente. Una obra de 1990 de la que ya os hablaré en otra ocasión. Pues hoy no vengo a hablaros ni del drama del príncipe Kurt en Pygmalion, ni de las aventuras al margen de la ley de Saki Asamiya en su Keban Deka, sino de un one-shot poco conocido, pero lleno de acción. Alisa of the Silver Hair. Preparaos para una historia llena de drama, tragedia y venganza, porque comenzamos. Nuestra historia comienza durante el 13º cumpleaños de nuestra protagonista, Alisa Honjo, quien ha invitado a su grupo de amigas, Mio Kyuzaki, quien es inocente y buena persona, Masako Kawasaki, la tomboy deportista que no puede faltar en todo grupo, Keiko Aoki, la cerebrito con gafas y perfeccionista hasta el extremo, y Beniko Shigaraki, la reina de la clase, y por lo visto pariente lejana del mismísimo Tomura Shigaraki, pues comparte un poco de su afable carácter, y luego sabéis a qué me refiero con esto: a celebrar su cumpleaños. Tras las celebraciones, Alisa lleva a sus amigas hasta un cuarto donde les enseña 5 máscaras de cuero, hechas para la ocasión, que procede a regalarles como muestra de amistad, ya que según sus propias palabras, conocerlas es lo mejor que le ha pasado en la vida. Pero qué poco sospecha la pobre Alisa, que como bien nos dice el narrador, ese mismo día será el más feliz y al mismo tiempo el peor de su vida. Días después de la fiesta, un aciago día, los Honjo reciben una nefasta noticia. El cabeza de familia ha muerto en un accidente de coche. Al parecer, al coche le fallaron los frenos y terminó cayendo por un acantilado. Y es justo en la escena del funeral que el autor nos deja caer que el supuesto accidente no fue tal, pues tanto Beniko Shigaraki como su padre, del que nunca sabemos su nombre, tienen una oscura y macabra sonrisa en sus caras, mostrándonos descaradamente que no planean nada bueno. Sospecha que se confirma cuando nos enteramos de que los Shigaraki tienen pensado ocuparse también de hacer desaparecer a Alisa. En la siguiente escena, y 15 días después del funeral, Alisa y sus amigas, entre comillas, y muy pronto sabéis por qué lo entrecomillo, salen de excursión en grupo cuando de repente nuestra protagonista llega hasta un punto conocido como la Boca del Dragón. Una enorme grieta que da a una cueva tan profunda que casi no se ve el fondo. Mientras Alisa sigue absorta en el descubrimiento, es sorprendida por Masako, quien llevaba puesta, por alguna extraña razón, la máscara que su amiga le había regalado. Tras recuperarse del susto por dicha aparición, Alisa comenta que el sitio es muy bonito y que igual deberían haber avisado a Mio. Pero de repente una voz le dice que no la habían avisado porque ella era su aliada y que aquí nadie la escuchará. Podríamos decir que en el campo nadie escuchará tus gritos. Ante tal revelación, Lisa se da la vuelta y es cuando descubre a sus amigas, Beniko y Keiko, a las que luego se une la propia Masako, quienes muy educadamente le comentan que la Boca del Dragón será su tumba, pues tienen pensado matarla. Y así, y en plan juicio, sus 3 compañeras la acusan de varias cosas, escupiéndole, en sentido figurado, todo el odio, rencor y sobre todo envidia que le tenían por su posición favorable. Y es que, si bien todas aquí son hijas de padres ricos, a tenor de la inquina mostrada, se ve que Mr. Honjo y su compañía eran los putos amos a nivel empresarial. Hasta que logran que la propia Alisa, quien no da crédito a lo que oye, pierda el equilibrio y quede colgada al borde del abismo.
Cuando ya la tenían rota a nivel psicológico, Beniko decide hacerle un Mufasa a su amiga y le revela que su padre no murió en un accidente, sino que fue el propio padre de Beniko quien le intervino en los frenos, provocándole la muerte. Y que ahora mismo probablemente esté de camino a la casa de los Sonju para encargarse de su madre. Alisa le pregunta qué es lo que le van a hacer, pero la conversación se interrumpe cuando sus tres amigas deciden apedrearla para acelerar su caída. Y así es como nuestra protagonista muere. En la siguiente escena vemos como, tal y como dijo Beniko, su padre le quita la compañía a la madre de Alisa, haciéndole firmar la cesión. Y una vez con el documento en sus manos, deciden encerrarla. No sin antes ser un poco más cruel, ¿no os dije que estos Shigaraki son parientes de Tomura? Y decirle que su hija está muerta, provocando que la pobre mujer entre en shock. Pero este drama apenas acaba de empezar. En la siguiente escena, vemos como Alisa milagrosamente no ha muerto, ya que aunque ha caído entre las rocas, y debería tener alguna que otra lesión, y termina cayendo al agua, al poco tiempo es salvada por una pareja de ancianos, para la época, ya que tampoco son tan viejos, que la rescatan. Tras recuperarse y presentarse, Alisa les pregunta a sus benefactores el por qué están allí. Y cuando estos le preguntan en qué año están, le confirman que llevan 12 años atrapados en aquella cueva. What the fuck? Así es, la zona se conoce como la Boca del Dragón, pero parece ser que en el periodo Asuka era una especie de laberinto para proteger las tumbas de los saqueadores. El caso es que la zona es como un embudo actualmente, ya que si bien es fácil entrar, te vale con caerte desde el acantilado donde Alisa entró. Salir de la misma es muy complicado, ya que las corrientes marinas en la cueva hacen muy difícil salir nadando. Y las paredes son lisas, por lo que tampoco son practicables para subir. ¿Cómo saben todo esto sus benefactores? Pues porque son, o más bien eran, arqueólogos, los cuales vinieron a estudiar las ruinas. E inexplicable y muy convenientemente para nuestra protagonista, se perdieron en las mismas. Tras una pequeña charla, Alisa les cuenta su situación, y el anciano arqueólogo le dice que lo mejor es pensar que su madre ha muerto. Esto destroza a la pobre Alisa, tanto así que la propia mujer del arqueólogo le recrimina su dureza, que se pasa llorando varios días. Pero también enciende en ella el deseo de vivir, y sobre todo, el deseo de salir para vengarse. Y sí, aunque sabemos que la venganza nunca es buena, mata el alma y la envenena. Lo cierto es que lo mínimo que puede hacer nuestra protagonista es pensar en algo que la motive psicológicamente lo suficiente como para salir de allí. Los ancianos, viendo lo que habían hecho, deciden transmitirle sus conocimientos, lo que viene a ser educarla / entrenarla, para que al menos no se vuelva loca. Y así es como empezaría el entrenamiento de Alisa, el cual duraría 3 años, y en el que, cual Bane de Batman, entrenaría cuerpo y mente con un único objetivo: salir de allí. 3 años después, nuestra Alisa ya tiene 16 años, y además de volverse más pálida que una vela por la falta de luz solar, porque no os lo dije, pero la cueva es como la zona abisal, prácticamente no entra luz alguna, por lo que tanto los peces que allí habitan como las salamandras que pueblan el lugar, y que seguramente han sido fuente de vitaminas y proteínas para los ancianos estos 12 añicos, son ciegas. Su pelo se ha vuelto plateado, de ahí el título del manga, amén de una experta cazadora y pescadora. Pero como esto es un manga de Shinji Wada, y a este hombre le encantaba la tragedia, esto se va a poner feo. La desgracia persigue una vez más a Alisa. Y ese mismo día, encuentra a su abuelo, es decir, el hombre que la adoptó, en su lecho de muerte. Tras llegar hasta él, este le dice que ya es su hora, y usa sus últimas fuerzas para preguntarle si aún sigue queriendo vengarse de sus enemigas cuando salga de allí. Ante el rotundo sí de nuestra plateada protagonista, el hombre acepta su decisión, porque era así de comprensivo, y comienza a decirle algo sobre las salamandras, pero este queda en cliffhanger, porque en ese momento ¡se murió! Ahora, en la cueva solo quedan Alisa y la mujer del arqueólogo,
aunque esto último cambia al morir ella también varios días después. Así que, ahora que Alisa está sola, es el momento de salir a la superficie. Esta parte es un poco tediosa, así que os la resumiré un poco, ya que lo que queréis ver es la venganza de Alisa y el cómo la ejecuta. Y no es como os la imagináis, es mucho más sutil. Tras analizar sus pocas posibilidades de salir de la cueva, Alisa se percata de que una salamandra negra, de color normal, vamos, viene de cuando en cuando a alimentarse, y cuando termina, vuelve por donde ha venido. Así que usando un poco de pescado, logra atarle una cuerda y espera que el animal se vaya a fin de ver por dónde accede. Tras repetir el truco de darle pescado y ver por dónde se pira el animalico, nuestra intrépida muchacha hace de MacGyver y se crea una especie de cuerda que le permite superar los rápidos y salir, de una buena vez, de la cueva. Y es fuera donde se da cuenta de que su pelo es ahora plateado, lo que, siguiendo la regla de el pelo de una mujer es su más preciado tesoro, tan de moda en las historias setenteras en Japón, porque sí, este manga es de los 70, le provoca un pequeño colapso mental, con grito desgarrador incluido. Y según el narrador, después de eso, Alisa desaparece y la historia se pausa. En la siguiente escena, vemos cómo las muy HP, y no precisamente Lovecraft, de Beniko, Masako y Keiko han crecido, para convertirse, básicamente, en un grupillo mafioso de instituto. Con Alisa fuera de juego, todo les va bien. O al menos eso parece, pues Beniko está levemente mosca por la llegada de una nueva abeja reina en forma de nueva estudiante de intercambio, Alisa Hidaka. Así es, nuestra protagonista ha conseguido, sabe Dios cómo, encontrar el instituto donde estaban sus excompañeras e infiltrarse en el mismo para llevar a cabo su venganza. Para no hacer la review extremadamente larga, y como pasan muchas cosas a partir de esta segunda parte, os haré un macro resumen de lo que acontece. Alisa se presenta ante todos como Alisa Hidaka, y gracias a su pelo y al efecto Superman, nadie en el instituto la reconoce, así que decide comenzar su particular venganza. A la primera por la que va es por la megane del grupo, Keiko Aoki. El orgullo de esta muchacha es ser imbatible en cuanto a notas se refiere, así que Alisa le reta a ver quién saca el puesto número 1 en los siguientes exámenes. Keiko se lo tenía muy creído y estaba muy segura de su victoria, hasta que Alisa le quitó el puesto número 1. Esto, además de dejarla hecha polvo, le produjo la necesidad imperiosa de ir a ser consolada por su novio, Keiichi. Pero el tatemae es muy malo, y antes de entrar en clase escucha cómo un compañero random le da la noticia de su derrota ante Alisa a Keiichi, diciéndole que su novia había perdido, a lo que Keiichi le contesta que solo salía con ella por sus buenas notas y la buena imagen que le daba, por lo que ahora pasará a ser una más de su harén. Al escuchar esto, el cocoro de Keiko se rompe y sale llorando desconsoladamente, llevándose por delante a Masako, quien estaba practicando un poco su sprint. Y es en la pista donde se llevará a cabo la venganza de Alisa contra Masako, pues tras encontrarse, deciden hacer una carrera, la cual pierde Masako, pues Alisa supera con mucho su velocidad. El tiempo en la cueva le dio supervelocidad, por lo visto, humillando a su rival doblemente, pues el profesor de gimnasia, al ver las posibilidades atléticas de Alisa, deja a Masako tirada y se va con Alisa. Masako es un poco más cabrona que Keiko, así que tras la derrota va rápidamente a chivarse a Beniko, la cual analiza la situación y le dice que como siga así, Alisa terminará con la influencia que tenían. Así que Masako decide ser un poco más delincuente y queda con Alisa para hablar, entre comillas, con ella, rodeada de un grupo de delincuentes en la sombra que solo querían rajarla, por cierto. Y llegamos al punto de encuentro, pero Alisa, que para este punto es más Batman que ella misma, aprovecha las sombras para incapacitar a los matones de su ex compañera. Y ojo, eran unos cuantos. Evitar la puñalada trapera que ésta pensaba darle era fina a la Masako, y devolverle el favorcillo en forma de susto que ésta le dio hace 3 años, revelándole su identidad y mostrándole la máscara que le regaló, para que la reconozca bien. Ante el shock de ver a Alisa cual fantasma, no en vano ella le dice literalmente eso, que es un fantasma venida del infierno. Ay, esos clichés japoneses setenteros.
Masako ahora sí mete el match 3 y se va corriendo a casa de Keiko, donde ve que su amiga ha hecho un sayori. Yo he entendido esa referencia. El grito de Masako alerta a los padres de Keiko, quienes quedan devastados al ver el percal. Mientras encuentran a Masako riendo como una maníaca, pues ha decidido hacer un Lovecraft y abrazar la locura. Literalmente se volvió loca. Con 2 de sus 3 enemigas eliminadas, a Lisa solo le queda ir a por la final boss, Beniko Shigaraki. Pero como ya llevo medio manga destripado, os recomiendo leeros el manga y descubrir por vosotros mismos cómo Alisa logra llegar a consumar su venganza. Alisa of the Silver Hair, si bien es una obra menor de Shinji Wada, no en vano, el mismo autor nos revela al final de los tomos que era una historia de cuando era estudiante, mucho antes de su Keban Deka, pero que curiosamente le sirvió de inspiración para esta. Es un one-shot lleno de acción, bastante entretenido, si lo que quieres es pasar un buen rato con una obra corta. Y sin más que añadir, aparte de felicitaros el año, y deciros que no os olvidéis de suscribiros, activar las notificaciones y darle a la campanita, además de compartir como buenos hermanos el vídeo, me despido de vosotros hasta la siguiente review.